Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 12 de Pedro Inductivo. Hoy comenzamos con la segunda epístola de Pedro. Padre, gracias. Gracias por todo cuanto hemos aprendido, Señor, durante este viaje que hemos hecho por estas lecciones y que nos traen hoy hasta la segunda epístola de Pedro. Gracias porque hemos crecido, nos has edificado, nos has hablado. Ahora te ruego que hoy nos hables profundamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y voy a iniciar leyendo los versículos 1 y 2. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, el texto dice nuestro Señor Jesús. Mi costumbre de siempre pronunciar Jesucristo. Iniciemos entonces aquí con nuestro PowerPoint para hacerle preguntas a nuestro texto. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Por medio de qué hemos obtenido nuestra fe? Vamos a tratar de explicar por medio de qué. La expresión habéis alcanzado deja afuera nuestro propio esfuerzo por obtener esa fe preciosa. Incluso esa fe la tenemos no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Dios, de la cual el apóstol Pablo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esto dice Romanos 3:22. Y en Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En donde se multiplican la gracia y la paz. En donde se multiplican la gracia y la paz. Mire, la gracia y la paz se multiplican en el conocimiento de Jesucristo. Aquí es Pedro quien llama aquí Dios y Señor, a Cristo desde luego, ¿no? La traducción de la versión Reina Valera en este caso oscurece un poco el texto porque en griego se lee nuestro Dios y Señor Jesucristo y no de Dios y nuestro Señor Jesús, como si se tratara de Dios por un lado y de Jesús por el otro, mostrando claramente que para Pedro Jesucristo es Dios y Señor. Este es uno de los pasajes bíblicos donde con más claridad se nos dice que Jesús es Dios. Por eso, al conocerle y sabiendo que nada es imposible para Él, la gracia y la paz se multiplican en nuestra vida. Hay una bendición especial al leer este pasaje aquí en Pedro. Ahora voy a leer los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia. Seguimos con cosas tremendas y espectaculares en las epístolas de Pedro. Aquí hay dos cosas que vale la pena resaltar, rescatar, poner como énfasis en esos. Por medio de que se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire, las promesas preciosas, es decir, esas promesas de gran honor y de gran valor y grandísimas, es decir, colosales, nos fueron dadas mediante el conocimiento de Jesucristo y de su divino poder. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, a la vida abundante que Jesús ha prometido, y a la piedad o la santidad. Esa santidad, esa reverencia, esa consagración a Dios. Las hemos recibido mediante el conocimiento de Jesucristo, quien nos llamó por medio de su gloria y excelencia, es decir, es su virtud moral para nosotros. Por eso las promesas de Cristo no son solo promesas, son promesas con un enorme respaldo. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Ahora, quizás lo que más valga preguntarnos aquí es ¿cómo es la naturaleza divina? Mire, por medio de esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza humana es finita, limitada, débil y desde luego mortal. En cambio, la naturaleza de Dios es infinita, omnipresente, todopoderosa y eterna. No significa que al ser participantes de la naturaleza divina lleguemos a ser como Dios, sino porque Jesucristo es Dios. Escucha, esto es muy importante porque se levantan a veces doctrinas, se levantan a veces pensamientos dentro de la iglesia que dicen que nosotros somos dioses chiquitos. No es que nosotros seamos Dios y lleguemos a ser Dios, sino que Jesucristo es Dios y Él está en nosotros desde el día en que lo recibimos, en que lo aceptamos, desde ese día en que fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Llegamos a ser, por sus promesas, escuche, por sus promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo creo que vale la pena aquí en este momento que pensemos un poquito en este asunto. Somos participantes de la naturaleza divina en el sentido en el que Cristo está en nosotros. Somos participantes de esa naturaleza divina en el sentido en que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. No somos dioses, no tenemos las capacidades de Dios. Somos participantes de esa naturaleza, que es esa misma naturaleza que podemos disfrutar, por ejemplo, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Cuando comemos el pan, tomamos la copa, estamos participando de esa naturaleza en ese sentido simbólico de este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Usted se da cuenta que ahí no nos estamos comiendo al Señor Jesús, ni nos estamos tomando la sangre literalmente del Señor, sino que en una forma simbólica estamos comiendo y tomando el pan y la sangre de Cristo Jesús. Hoy somos participantes de la naturaleza divina en el sentido de esas promesas, de esas capacidades que Cristo nos da, de esas capacidades que nos da el Espíritu Santo, pero no somos Dios todavía. No somos, y no lo seremos, la verdad sea dicha. Seremos semejantes, porque dice Pablo que tendremos algo parecido cuando resucitemos, seremos semejantes a Él en su resurrección. Pero tenga cuidado con tomar un texto como este para afirmar que somos dioses chiquitos, dioses pequeños, que somos el Jehová
Junior, dijo alguna vez alguien por allí. ¿Qué es o qué significa concupiscencia? ¿Qué significa la concupiscencia? La palabra concupiscencia proviene de una palabra latina. Es concupiscencia, de cupere, que significa desear. Es decir, desear obrar mal. En la historia de la iglesia se ha utilizado esta palabra para describir al deseo de tener bienes terrenales. Y también se utilizó para referirse a los deseos sexuales de manera pecaminosa. Sin embargo, la palabra griega que se utiliza aquí, que es episumia, significa antojo, deseo ardiente, deseo de lo que es prohibido. Entonces eso es lo que toca con la concupiscencia. ¿Qué produce? La corrupción en el mundo. Bueno, hay tanta corrupción, hay tanta maldad hoy que, según el apóstol Pedro, la corrupción que hay en el mundo se debe precisamente a la concupiscencia, es decir, que nace de los antojos, de los deseos ardientes por obtener algo, ya sea dinero, bienes, fama, prestigio, sin importar cómo. Por eso, cuando venimos a Cristo, estamos escapando de la corrupción que hay en el mundo. Estamos escapando. Por eso nosotros ya no debemos andar conforme a las concupiscencias de la carne, a los deseos mundanos de la carne. Voy a leer ahora los versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí uno de los pasajes que más nos muestran, ¿cómo podríamos decir? Nos muestran la parte de cómo recibir fortaleza espiritual. Cuando yo enseñé Corintios inductivo, yo les hice un gráfico acerca de esto de la escalera del hombre espiritual. ¿Qué significa entonces poner toda diligencia? Poner toda diligencia es hacer algo con premura, con dedicación, con rapidez, con seriedad, con responsabilidad y con agilidad y eficiencia. Esta debe ser nuestra característica en todas las cosas que nosotros hagamos. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, tiene que hacerse para el Señor. Y así no vamos a caer en la mediocridad. ¿Por qué razón? Porque si es para Dios, siempre debemos hacerlo mejor y esforzarnos para que se vea que estamos progresando en nuestra vida cristiana. Recuerde siempre esto, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, no importa lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Bien, no se olvide de eso. ¿Qué es virtud? ¿Y cómo se añade virtud a la fe? Virtud se define como una moral excelente. El virtuoso es el que está en camino de ser sabio, porque sabe cómo llegar a las metas sin pisotear las metas de otros. Virtuoso es aquel en el que esa persona que sabe resolver problemas. Por eso debemos añadir a la virtud. Pedro está diciendo, añadir a vuestra fe virtud. Podríamos decir que la virtud enaltece, cualifica, da prestigio, fortalece a la fe. Porque una fe que no está respaldada por una moral excelente descalifica al que la posee. ¿Qué debemos añadir a la virtud, al conocimiento,
al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal. Además de añadir virtud a la fe, debemos añadir a esa virtud un profundo conocimiento, porque nadie seguirá por mucho tiempo a un ignorante virtuoso. Ese conocimiento debe ser controlado por el dominio propio para no alardear de lo que sabe. Y al dominio propio debemos añadirle la paciencia para que nunca diga estoy cansado de controlarme y un día esto voy a explotar. ¿He escuchado eso? Un día esto voy a explotar. Pero también a la paciencia debemos agregarle la piedad, es decir, una devoción auténtica. Que la paciencia esté basada en la aceptación de la soberanía de Dios. A la vez que esa piedad no sea egocéntrica, que esa piedad no esté centrada en sí misma. Entonces debemos añadirle el cariño, escuche, el cariño a los hermanos, es decir, el afecto fraternal. Y pues para que ese afecto fraternal no sea superficial o pasajero, ¿qué tenemos que hacer? Debemos agregarle amor, es decir, el ágape, que también se traduce por benevolencia, afecto, compañerismo, y es lo que la mayoría de predicadores y estudiosos de la Biblia dicen, que el ágape es como el amor perfecto, es el amor sublime, el ágape. Si añadimos todo esto a nuestra fe, entonces, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Mire, esto es bien interesante, lo que va a ocurrir con nosotros. Si añadimos todas estas cosas a la fe, ponga bien cuidado a esto, estaremos siempre activos y llevaremos mucho fruto para el Señor. ¿Por qué? Porque dice, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. La versión latinoamericana dice, si estas riquezas se hallan y acrecientan en ustedes, además de no ser inútiles y estériles, alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. A esta sección que terminamos en este momento aquí es lo que le he denominado la escalera del hombre espiritual. Bueno, realmente no fui ni yo. Yo lo escuché hace muchos años, no en estos términos, pero sí de un estudio que hizo un hermano que se llamaba Esteban Camarillo y que llegó a nuestros oídos, a nuestro alcance por medio de el pastor Raúl Ortiz, quien lo compartió con nosotros, se llamaba El Hombre Espiritual. Luego el pastor Raúl Ortiz escribió un libro sobre el hombre espiritual. Desde hace muchos años yo he estado manejando esto, como se lo voy a presentar en el apéndice, en el anexo. Espero que le sea de utilidad y que le ayude un poquito más en cuanto a esta parte de lo que nosotros tenemos que hacer. En el trabajo de la Liga Bíblica de Colombia también trabajábamos un poquito esta área en una sección que tenemos. Entonces hablábamos de esto. En la Liga Bíblica nunca se presentó como la escalera espiritual, del hombre espiritual, pero más o menos eran el mismo concepto. Vamos a entrar a mirar estas notas. Aquí está un cristiano subiendo la escalera. Esta es la escalera espiritual, la escalera del hombre espiritual. Entonces dice Pedro, añádele a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio agréguenle paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Acuérdense de 1 Corintios 13. Son los mismos versículos, es el mismo, solamente que yo trate de mirar cómo sería ir agregando una cosa a la otra, que es lo que Pedro nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, piensen en que el diablo nos está atacando. Entonces lo que nos está diciendo Pedro es lo siguiente: a la fe, Satanás lo va a atacar, Satanás lo va a empujar para tumbarlo. A la fe, agréguele virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es el poder. La fe tiene que ir acompañada
por el poder, por el hacer. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces hay necesidad de a la fe agregarle la virtud, el poder. A esto le agregamos el conocimiento, porque mire, una fe con poder, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento bíblico, es lo que ha traído tantas doctrinas chuecas y erradas a la iglesia, ¿sí? Entonces, a la fe, pongámosle ahí detrás el respaldo de la virtud, después el conocimiento y después le vamos a agregar el dominio propio, porque si tenemos, mire, es que esto es como una bomba atómica. Si yo tengo fe, tengo virtud, tengo conocimiento, me voy a creer más que los demás, voy a despreciar a los demás, voy a creer que los demás son pecadores y que yo soy el único santo que tengo el poder de Dios. Por eso necesito el dominio propio para ocupar el lugar que debo ocupar. Luego la paciencia, porque todo esto requiere mucha paciencia. Todo lo que hacemos en la obra del Señor requiere paciencia. Manejar todo lo que nosotros manejamos a diario necesita la paciencia. A la paciencia hay que agregarle la piedad. La piedad yo la tomo desde el punto de vista de la santidad, la tomo también desde el punto de vista de la virtud, como hacer las cosas bien y con benevolencia, y luego el afecto fraternal. Entonces yo hice este gráfico pensando en lo siguiente: Satanás puede que sea que empuje a alguien y que solo tenga fe, puede ser que lo tome fácil, pero si ya le ponemos ahí detrás la virtud y detrás el conocimiento y el dominio propio y la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, ya Satanás no nos va a poder tumbar. Por eso podemos llegar al vínculo perfecto que es el amor. Ahora sí se da cuenta cuál es mi idea. Primero con la escalera, cómo tenemos que ir paso a paso hasta llegar al amor. Aquí como estas cualidades, estas características nos van a dar poder para no caer jamás. Eso es lo que nos dice Pedro: no caeréis jamás. Ahí quedó ya, no necesité hacer un apéndice, sino que ya quedó lo que quería mostrarles. Ahora, si usted busca en mi estudio a los Corintios, va a encontrar una sección que se llama el hombre espiritual, y allí ahondo un poquito más sobre todo este aspecto. Voy ahora a leer los versículos 9 al 11. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces aquí venimos a hacerle las preguntas a nuestro texto bíblico. Muy bien. Bien, vamos a mirar quiénes tienen la vista corta y están ciegos espiritualmente. Mire, los que tienen la vista corta, bueno, usted sabe que es tener la vista corta, ¿no? Que los que ven solamente lo que está bien cerca o están ciegos, son los que no tienen estas cosas. Es decir, son los que no tienen ni fe, ni virtud, ni conocimiento, ni dominio propio, ni paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor. Y carecen de todo esto porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Al estancarse en su crecimiento espiritual, han comenzado a retroceder a su estado anterior. Sí, así como cuando vivían en la oscuridad. Su visión se volvió limitada y en algunos casos nula. Ya no ven las cosas como Dios las ve, sino como las ven los hombres naturales que no tienen a Cristo. Esto es bien interesante. Yo escuché alguna vez que el animal que tiene la visión más corta es la araña. En comparación a su estatura o a su tamaño, es el animal que tiene la visión más corta. Por eso, cuando a usted le digan que tiene visión de araña, lo que le están diciendo es que usted es un miope. Así que ojalá que no tengamos visión de araña. ¿Qué debemos hacer entonces para no caer jamás? Bueno, acabé de explicarles
Entonces lo que tenemos que hacer para no caer jamás es que debemos hacer firme nuestra vocación y elección. La palabra griega para vocación es kleis y significa invitación, llamado. Es la invitación de Dios para abrazar su salvación. Por lo tanto, hacer firme la vocación es asegurar o fortalecer el llamado que hemos recibido para que sea estable, que no se mueva de un lado hacia otro o que dependa de nuestros estados de ánimo. Hacer firme el llamado es tener seguridad, es decir, una determinación tal que uno pueda decir, pase lo que pase, de aquí yo no me voy a mover. En segundo lugar, el apóstol Pedro añadió, haced firme vuestra elección. La elección es el acto donde Dios, de su propia y libre libertad de escoger, nos eligió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto dice Efesios 1:4. Él nos eligió con este propósito. Y si estamos realmente firmes en nuestra vocación y elección, pues no vamos a caer jamás. No vamos a caer jamás. ¿Qué se otorgará a los que procuran hacer firme la elección, su vocación, su elección? Mire, a los que se esfuerzan en hacer firme su llamamiento, o sea, su vocación, su elección, se les otorgará una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo. Y les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, dice la Nueva Biblia Española. En contraste, mire, a veces cuando yo estoy enseñando sobre Pedro, meto a Pablo, y cuando estoy enseñando sobre Pablo, meto a Pedro, porque es que siempre los dos son como los más importantes, los que tienen como más fuerza en lo que fueron las bases apostólicas para las doctrinas, para la doctrina que practicamos hoy. Aquí en este momento, el contraste con el apóstol Pablo dice que algunos serán salvos como por fuego, como cuando alguien se examina con la nota más baja. Yo no sé cómo fueron sus estudios. Voy a contarle cuando el bachillerato mío, mi secundaria, en ese tiempo se calificaba de 1 a 5 y la calificación mínima para pasar la materia, la asignatura era 3, pero a veces uno llegaba a 2.99 y tenía que ir a rogarle al profesor, mire profesor, es solamente una centésima o a veces una décima, lo que necesito que me suba por favor, o a veces pasaba uno con 3, eso era pasar raspando, decíamos nosotros. Es decir, no estamos pasando con la mejor nota. Entonces aquí se está pasando, dice aquí como cuando alguien pasa un examen con la nota más baja posible, pero hay otros que aprueban con una calificación alta. A los que aprueban con la calificación alta se les va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Qué tan buen estudiante fue usted? Yo fui muy regular, la verdad sea dicha. Vamos a tener una actividad práctica. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto no se nos quede solo a nivel intelectual, sino que lo pongamos en acción, en práctica. Como todas estas cosas debemos añadirlas nosotros, debemos dar pasos concretos para lograr lo que nos proponemos. ¿Por dónde comenzaremos esta semana? ¿Qué es lo que hay que hacer? Añadir a la fe virtud. Bueno, usted tiene fe. Comience a ponerla en práctica a ver si lo que usted cree se cumple o no se cumple. ¿Usted cree que el Señor es su sanador? Pues ore cuando encuentre a alguien enfermo o por usted mismo si está enfermo. Vamos a memorizar los versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, no se olvide, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. No está difícil, ¿cierto? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal vamos a añadirle amor.
amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es el vínculo perfecto y tenemos que amarnos los unos a los otros. Muy bien, terminamos nuestra lección número 12. Hemos iniciado ya la segunda epístola de Pedro. Con la ayuda del Señor los veo en la lección número 13 y seguiremos con la segunda epístola de Pedro. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.